Algunas personas descubren el gran poder de la oración muy temprano en la vida. Por ejemplo, Mauricio. Un día estaba elevando su volantino cometa en el campo, gozando al ver su nuevo juguete recortado contra el cielo azul. De pronto, el viento lo lanzó contra un árbol y Mauricio procuró destrabarlo, pero se enredó más entre las ramas. Corrió tirando en diversas direcciones, pero todo fue inútil y las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas del niño. Su cometa era la alegría de su vida. ¿Cómo podía perderla tan pronto? Y a Mauricio, después de tratar en vano de liberar su cometa del árbol, se le ocurrió algo más. Inclinó su cabeza y pidió a Dios que por favor lo ayudara. El niño miró hacia arriba, tiró los hilos de nuevo y contempló sorprendido cómo su cometa salía de entre las ramas ondulando como una serpiente y flotaba suavemente hacia sus pies. Mauricio aprendió temprano en su vida el valor de hablar con Dios. Pero para muchos otros, la oración no parece tener importancia. La pregunta es, ¿cómo podemos orar de una forma efectiva? Bueno, en un momento más vamos a hablar de esto, porque el tema de hoy es muy práctico e interesante. Comencemos con esta historia. El martes 8 de febrero de 1842, en el orfanato de George Mueller, en Bristol, Inglaterra, quedaban alimentos solo para ese día y no había dinero para comprar pan ni leche para la mañana siguiente. Mueller sabía que si Dios no enviaba algo antes de las 9 de la mañana del día miércoles, su nombre sería deshonrado. Cualquier otra persona responsable de alimentar y cuidar constantemente a tantos niños hubiera perdido la calma. Pero el señor Mueller confiaba en un Dios eternamente fiel. De hecho, había afianzado toda su carrera sobre esta proposición y Mueller no había de qué chasquearse. El miércoles de mañana, poco después de las 7, caminó confiadamente al orfanato de la calle Wilson para averiguar qué medios iba a emplear su señor para proveer alimento para ese día. Y al llegar, descubrió que la necesidad ya había sido suplida. Resulta que un negociante cristiano que iba temprano a su trabajo se preguntó de pronto si los niños de Mueller necesitarían fondos. Decidió llevarles algo esa noche, pero de pronto una fuerza lo detuvo y regresó a entregar su donación sin tardanza. El hombre entregó 3 monedas de oro justo a tiempo para comprar las provisiones que los huérfanos necesitaban para el desayuno. Y en innumerables ocasiones, durante 63 años, los hogares de Mueller recibieron provisiones cuando más las necesitaban. Y a los huérfanos nunca les faltó alimento o abrigo. Siempre había lo suficiente, a veces solo lo indispensable, pero los niños nunca pasaron momentos de ansiedad. Y los orfanatos se sostenían solo de donaciones. Y durante los 63 años que Mueller estuvo a cargo, recibió casi 1.500.000 libras para su obra y atendió a 10.000 niños y construyó varios orfanatos. Y según el señor Mueller, durante esas 6 décadas, Dios nunca lo abandonó. Ningún niño se quedó sin comer ni una sola vez, ni una sola comida. Jamás se compró pan o leche a crédito. Pero lo sorprendente del caso es que George Mueller realizó todo eso sin haberle pedido jamás a nadie un céntimo y sin haber dado a conocer sus necesidades. Todo debía venir solo como respuesta a la oración. Y ese hombre se dedicó a esta obra como un noble experimento. Él deseaba despertar a los indiferentes ingleses al poder de la oración como parte de su vida diaria. Y demostró con claridad que Dios realmente sí contesta la oración de fe. Todavía hay quienes descubren lo mismo hoy, a veces en los lugares menos esperados. Por ejemplo, cuando se le preguntó al periodista ateo Jeremías Levin, que volvía después de un año de secuestro en el Líbano, ¿qué fue lo que lo sostuvo? Y su respuesta fue sorprendente. Dijo que había aprendido a orar. Una canción popular de un famoso compositor de rap, MC Hammer, anima a sus oyentes vez tras vez a orar, orar, orar.
El coro dice, necesitamos hacerlo para funcionar hoy. Oral Hershiser, considerado el mejor lanzador de béisbol en la Serie Mundial de 1998, se arrodilló a dar gracias después de una actuación brillante. Y así también lo hemos visto a muchos jugadores de fútbol hacerlo en los estadios. Tal vez no existe ninguna forma de comunicación más recomendada, y sin embargo es la que más se descuida. A mucha gente le resulta difícil arrodillarse, excepto durante emergencias. Y la mayoría de nosotros reconocemos que mantener un vínculo diario con Dios es importante, pero en la práctica ¿nos resulta tan difícil hacerlo? Escuchamos de los místicos que pasan horas en contemplación extática y pensamos, eso no es para mí, y terminamos dejando completamente de lado la oración. Después de todo, apenas llevamos 2 minutos presentando una petición cuando nuestras mentes divagan por otro lado. Tal vez estoy exagerando, tal vez no. Nuestro ambiente contemporáneo no nos ayuda en nada a concentrarnos. Es que estamos siendo bombardeados constantemente por imágenes rápidas e instantáneas. Y nuestro mundo vibra de cosas novedosas, resplandecientes, exuberantes, designadas para llamar nuestra atención. Estamos acostumbrados a sentarnos pasivamente y dejar que el televisor masajee nuestras mentes. La corriente de imágenes y la acción constante nos entretienen sin ningún esfuerzo. Y hoy la oración puede ser un verdadero desafío para muchos. Y me refiero a la que es más que un mero gesto en dirección al cielo o una corta lista de lo que deseamos. Amigo y amiga, la verdadera comunión con Dios no surge en forma tan natural. No importa cuánto la podamos necesitar y desear interiormente. A menudo la dejamos de lado hasta tener más tiempo. Y el tiempo parece que nunca nos alcanza. Y así como Pedro, Santiago y Juan, que dormitaban en el Getsemaní mientras que el Maestro agonizaba por el destino de la humanidad, resulta que a muchos de nosotros nos resulta difícil concentrarnos en la oración. Comenzamos con las mejores intenciones, decididos a tener una buena comunicación con Dios. Pero en poco tiempo nuestra oración se convierte en una serie de pensamientos confusos. Sacudimos la cabeza para concentrarnos, para enfocarnos, pero pronto nuestra mente vuelve a divagar. Y las palabras de Jesús a sus discípulos podrían dirigirse a muchos de nosotros también hoy, ¿no es cierto? En sus últimos momentos, registras a Mateo 26:41 que Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad, en otras palabras, estad alerta. Nuestro espíritu puede desear conocer a Dios, pero el letargo físico, por lo regular, se interpone. De modo que la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos velar y orar, como dice la Escritura? ¿Sabes que hay pasos definidos que todos podemos dar para recapturar la bendición de una vida de oración firme? Aún en este mundo acelerado, lleno de imágenes gráficas, lleno de distracciones continuas. Y me gustaría darte unas sugerencias prácticas. Quizá jamás te hayas imaginado que podrías hablar con Dios en forma habitual. ¿No se te ha ocurrido que el gobernante del universo pudiera estar interesado en tu vida personal? Pues bien, Dios se interesa. Está ansioso de encontrarse cara a cara contigo. ¿Por qué no comenzar hoy a experimentar esa grandiosa comunicación? Bueno, veamos algunos puntos prácticos. Aquí una manera de cómo puedes comenzar. Primero, necesitamos, yo diría, asegurarnos que estamos orando a la hora correcta. Porque la mente y el cuerpo funcionan mejor durante cierta hora del día, ¿no es cierto? Y muchos de nosotros estamos más alerta temprano en la mañana. Otros funcionan mejor durante la noche. Pero no importa qué hora sea, siempre que estemos en óptimas condiciones. Ahora puede ser que tengamos que levantarnos más temprano, pero recordemos que conversar con Dios es uno de los privilegios más grandes que el ser humano tiene. Por eso merece nuestras mejores energías. Amigo y amiga, no trates de orar después de una comida pesada, porque la digestión y la concentración no combinan.
La oración después de tu programa favorito de televisión tiende a ser un fracaso. Tus emociones posiblemente estarán todavía enredadas en el programa. Es muy fácil desviarse y caer en los brazos del héroe o heroína de la televisión en vez de llegar al trono de la gracia. Y la mayoría de nosotros nos distraemos en la oración. ¿Te ha ocurrido eso? Nos distraemos además por no solamente que es una lucha mantenernos alertas en la oración, pero a veces nos acomodamos demasiado en un sillón para hacerlo. Tal vez después de un día agobiado, nos arrodillamos junto a una cama o un sofá, luego nos reclinamos, pronto nuestra cabeza se desploma y nos adormecemos hasta que por fin, vencidos, dejamos de orar y nos despertamos abrumados. ¿Sabes que la oración intensa es una disciplina que a veces requiere esfuerzo físico? Nuestra posición puede ayudar a concentrarnos, de modo que si tenemos dificultad en comenzar, tratemos de pararnos o arrodillarnos sin ningún apoyo, con la espalda recta, porque esta posición derecha puede ayudar a que nuestros pensamientos asciendan más directamente al cielo. Y nuestra reverencia se reafirma al exponer en forma física nuestra actitud mental. Por supuesto, no podemos impresionar a Dios con una posición perfecta, no hay tal cosa como posición perfecta, pero podemos impresionarnos a nosotros mismos con el hecho de que este es el tiempo más valioso del día y no deseamos desperdiciar ni un momento. Antes de comenzar tu oración, dedica unos segundos a concentrarte. O sea, desconéctate de la corriente de planes y preocupaciones que han ocupado pues todos tus pensamientos. Quédate quieto, quieta. Recuerda algún texto o promesa bíblica y medita en su significado. Ahora, si perdiste la concentración, prueba a orar ahora en voz alta, porque este sencillo paso puede ayudar mucho a mantener la concentración. Por lo regular somos más coherentes cuando hablamos en voz alta, ¿verdad? Y por supuesto no necesitamos hablar como genios literarios, pero nuestra expresión verbal por lo regular le agrega color a nuestras oraciones, porque enfocamos mejor nuestros pensamientos cuando los hablamos. No olvidemos que hay una diferencia entre un pensamiento impreciso que flota en dirección al cielo y una mente de corazón dirigido a Dios y un corazón que realmente está latiendo con el corazón de Dios, algo que realmente queremos decir. Amigo y amiga, nuestras oraciones también se benefician cuando recordamos a quién le estamos hablando. Después de todo, no estamos simplemente hablando con nosotros mismos o con el techo. La oración es una transacción maravillosa entre nosotros y Dios. Un Dios santo que mora en las alturas de los cielos. Por eso conviene comenzar con las palabras de alabanza, enfocando el carácter de Dios y la gloria de Dios. Por ejemplo, podemos imaginar que estamos ante el trono del Altísimo. La Biblia nos presenta vívidos ejemplos de adoración divina. Hagámonos partícipes de estas escenas. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis nos dice que un arco iris esmeralda rodea el trono del Todopoderoso. Sus pies descansan en un mar de cristal. Truenos y relámpagos salen de su trono. El rostro del Señor es como el sol en todo su esplendor. Y la blancura de sus ropajes deslumbra. Su voz es como sonido de multitud. Y 4 seres vivientes rodean el trono de Dios, proclamando constantemente su santidad. Y 24 ancianos colocan sus coronas de oro a sus pies y dan gloria y honra al poder del Creador. ¿Sabes que esto es solamente una vislumbre de la adoración celestial que se nos da en Apocalipsis 4? Pero al ver esto, ¿cómo podemos dormitar cuando oramos? Cuán extraño nos resulta venir ante el Todopoderoso y luego distraernos pensando en las provisiones que hoy necesitamos o la cita de mañana con el dentista. Ahora, si grabamos la escena celestial, lo que es el trono de Dios en nuestra mente, nuestras oraciones serán más fervientes y tendremos una perspectiva mejor. El capítulo 2 de Efesios, allí se nos dice que Cristo está a la derecha de Dios,
dice que los creyentes son bienvenidos en Cristo a la diestra de Dios. Se nos concede toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y el Espíritu ahora nos ayuda a participar más completamente en esa realidad. ¿Sabe que también es bueno extender nuestra alabanza a los rasgos específicos del carácter de Dios? Y para mejorar nuestra comunicación con Dios necesitamos una clara visión de su persona. La forma como algunos profetas y salmistas lo presentan puede estimular nuestra propia alabanza. Escuchemos algunas de las formas maravillosas como el Señor se describe o como se describe al Señor. Dice, escudriña los corazones, es un fuego consumidor, pero se deleita en su amor invariable. Dice, provee hogar para los destituidos, visita la tierra y la hace rebosar. Sus preceptos son más dulces que la miel, su paz sobrepasa todo entendimiento. Es el pastor, consejero y príncipe de paz, guerrero victorioso en nuestro medio. Aquieta el tumulto de las gentes y hace que el alba y el ocaso den gritos de alegría. Bueno, ¿no son estas hermosas palabras? ¿No son estas buenas nuevas acerca de aquel a quien oramos? Por eso, amigos, la comunión con alguien así es maravillosa. Porque ahora, por medio de la oración, podemos construir un cuadro mental vívido que fije nuestra atención, algo que elimina las distracciones. Y ese es el comienzo de la oración que inspira nuestra mente. Bueno, a veces nuestras plegarias flaquean porque se nos acaba el tema. ¿Te ha ocurrido eso? Por pensar en qué otra cosa decir, resulta que perdemos impulso y nuestra comunión con Dios se pierde. Bueno, en esos casos, escribir un bosquejo de oración puede ayudarte a evitar caer en esto. Puedes comenzar con las cosas como, por ejemplo, las cosas que sientes gratitud. Incluye en la lista las bendiciones que ya te parecen comunes. Anota así un grupo de personas por quienes quieres orar. Elige algunas promesas bíblicas que se adaptan a tus necesidades. Y estos elementos, amigos, pueden ser la base de tus oraciones intercesoras. Así que procura identificar los aspectos de tu vida que necesites cambiar. ¿Y cuáles serán los blancos que Dios tiene para ti? Trata de destacar cualidades positivas en vez de malos hábitos. Muchas personas hacen plegarias, y yo diría que muchas de nuestras plegarias necesitan ser más específicas. A veces somos tan generales o generalizamos tanto lo que decimos. Por ejemplo, alusiones vagas a los necesitados y a andar más cerca de Dios fácilmente diluyen y caen en la distracción. Un bosquejo nos puede ayudar a dejar atrás las frases hechas y enfocar blancos definidos. Escucha el consejo del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que aquí ve la oración como una alternativa a la ansiedad. En vez de preocuparnos por todo, dice Pablo, oremos por todo. Y otra cosa, seamos definidos. Pongamos todo delante del Señor, agradeciéndole por lo que Él puede hacer. Es importante expandir el bosquejo de nuestras oraciones. Por ejemplo, no permita que se convierta en una repetición estéril. Mejora tus imágenes de alabanza y ensancha tu círculo de intercesión, porque Dios anhela responder a tus peticiones. Y mientras más definidos seamos, mejor veremos la respuesta. Los resultados siempre avivan nuestras oraciones. Y al relacionarnos con Dios, gozaremos de una comunicación verdaderamente hermosa, yo diría intensa, una comunicación verdadera que el Señor espera que tengamos y finalmente la hemos encontrado. Bueno, un periodo largo de oración intensa puede parecer imposible, pero se lo puede lograr aumentando poco a poco nuestra capacidad de concentrarnos. Ponte un blanco corto, por ejemplo, 5 minutos de comunicación sostenida.
Practica hasta que te puedas concentrar en oración por ese lapso. Luego extiende tu blanco a 10 minutos y así sucesivamente. Porque es más útil orar intensamente por 5 minutos que mantener una conversación vaga durante 15. Y mientras aumenta tu capacidad de atención, ocasionalmente te vas a distraer si eso nos ocurre. A veces un problema específico viene a estorbar nuestros pensamientos. Y es mejor afrontarlo en oración que confinarlo en algún rincón de la mente. Porque si fracasas completamente, detente, vuelve a empezar. No te quedes allí. Concéntrate de nuevo en el Señor y alaba su nombre hasta haber recuperado la actitud de oración. Persevera. Y al hacerlo no olvides el propósito ulterior de las devociones con significado actual. Y es permitir que influyan en nuestros pensamientos y sentimientos a través de todo el día. Porque amigos, el sentir la presencia de Dios mientras cumplimos nuestros deberes nos ayuda a salvar cualquier obstáculo. Bueno, la distracción también puede ser señal de nuestro aburrimiento, de nuestra relación con Dios como cualquier otra, o tomarlo a Dios como cualquier otra persona. Y cuando esto ocurre, sabes que comenzamos a sufrir porque no cultivamos interés en la oración. Podemos hacer mucho tú y yo, amigo y amiga, para mejorar nuestra vida de oración. Así que prueba de orar en un lugar distinto. Busca algún sendero tranquilo y habla con Dios. Orar al alba ha inspirado a muchos a dirigir sus pensamientos al cielo con entusiasmo. Toda clase de ambientes naturales, del patio de la casa a la cumbre de un cerro. Eso puede acercarnos a Dios e inspirarnos a responder en forma apropiada. Eleva tu mente a Dios en oración. Haz de esto un hábito, pues nada nos ayuda más en nuestra experiencia diaria que la sensación de la presencia de Dios. Escucha esta cita inspirada de mi autora favorita, dice: dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está abierto a la oración que sale de lo profundo del alma. Por una fe sencilla y tranquila, el alma se mantiene en comunión con Dios y recoge los rayos de la luz divina para fortalecerse y sostenerse en la lucha contra Satanás. Orad en vuestro gabinete y al ir a vuestro trabajo cotidiano, levantad a menudo vuestro corazón a Dios y de ese modo andúmonos con Dios. Esas oraciones silenciosas llegan como precioso incienso al trono de la gracia. Y Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. No hay tiempo o lugar en el que sea inoportuno orar. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. ¿Sabes que en medio de las multitudes y del afán de nuestros negocios podemos ofrecer a Dios nuestras peticiones e implorar la protección divina? Hermoso párrafo del librito El Camino a Cristo, páginas 98 y 99. Y ahora algo muy importante. Debemos combinar la oración con el estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Piensa en esto. Alguien me hizo una pregunta que me hizo reflexionar. ¿Qué es más importante, lo que tú le dices a Dios en oración o lo que Dios te dice a ti en su palabra? Hay un mundo de diferencia, ¿verdad? Algunas veces puedes meditar en un versículo, aplicarlo a tu vida y luego expresar tu reacción durante la oración. Y de este modo podrás usar pasajes enteros de la Biblia. Prueba orar un salmo. Exprésalo ante Dios como una paráfrasis, porque los salmos son en realidad poemas, eran cantos, y lo siguen siendo. Aplicando el agradecimiento a tu propia situación y expresando la alabanza en tus propios sentimientos hacia Dios. Quiero decirte que podemos también variar nuestras oraciones concentrándonos en distintos temas cada vez. Por ejemplo, escoge una cualidad del carácter de Dios, la paciencia, la justicia, y trata de enfocar ahora tu alabanza en torno a esa cualidad. Y al hacer esto, podrás estimular ampliamente tu gratitud y tu comprensión del Dios que nos escucha.
porque no hay límite para las maneras de hacer que nuestra vida de oración sea más interesante y elevadora. Solo se requiere un poco de imaginación combinada con la decisión de actualizar nuestra vida de oración a cualquier costo. Por eso, si nunca habías creído que la oración a Dios puede ser una realidad cotidiana en tu vida, ahora es el momento de hacerlo una realidad. Si nunca has visto la tremenda diferencia que puede hacer la oración, ahora es el momento de descubrirlo. Si has estado posponiendo la oración, si has rehuido ese encuentro cara a cara con el Señor, ahora es el tiempo de empezar. Sí, ahora es el tiempo de saber que Dios nos ama. Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por amarnos tanto. Gracias por poner este medio maravilloso que es la oración, para que nosotros podamos tener comunión con el Hacedor del universo, nuestro Dios Creador. Perdona que tampoco usamos la oración como el recurso que tú has puesto en nuestras manos para mantener una vida de oración saludable y una vida cristiana en comunión con Dios. Ayúdanos. Queremos serte fieles y queremos orar y crear ese hábito en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos ayude y nos bendiga. Comienza a practicar. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y hasta el próximo programa, Semillas de Esperanza. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y Él desea que seas feliz. Es el mensaje de este bendito libro. Y felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.